Y aquí estamos ya con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Así es. Una semana en la que el dólar llegó al cierre el día viernes a superar los 9 pesos en el mercado informal. Finalmente, en los últimos momentos del día, el gobierno intervino para que la moneda cerrara alrededor de los 8 pesos con 80. O este repunte, ¿no?, que se ha visto en el dólar, en el mercado informal en las últimas semanas, ¿crees que marca un fracaso de los CEDIN, ¿no?, que en algún momento habían sido creados, ¿no?, con el objetivo de contener de alguna manera lo que sucedía con el dólar en el mercado informal? Yo creo que es temprano para firmarle el certificado de función al CEDIN, porque en realidad hay que esperar hasta que venzan los plazos del blanqueo, que creo que es en septiembre, a fin de septiembre. El 30 de septiembre. Claro, sí. De todas maneras es evidente que el gobierno está preocupado por la poca adhesión que hay hasta ahora, y eso explica algunos de los movimientos que se han visto en los últimos días, alguna presión a las empresas, a los bancos para que adhieran. Hay que contar algo, digamos, que es importante, ¿no?, que cuando el gobierno lanzó esta idea del blanqueo, que fue cuando el dólar había alcanzado en el mercado informal los 10 pesos con 45, hubo, ¿no?, una caída bastante prolongada que llegó, digamos, el dólar llegó a cotizar por debajo de los 8 pesos, ¿no? Pero en las últimas semanas se ha repuntado y alcanzó valores que no se veían desde mayo, ¿no?, justamente, claro, haber alcanzado esos máximos. En realidad la descompresión que hubo en el mercado paralelo tuvo varios factores. La suba de la tasa de interés en pesos también influyó, la expectativa sobre el resultado del CEDIN, y probablemente la dinámica de reservas, que era una pendiente, una cuesta abajo muy marcada. Ahora se da la paradoja de que la caída de reservas se ha frenado un poco en las últimas semanas, y que además el ritmo de evaluación en el mercado oficial se ha acelerado, pero evidentemente juegan algunos factores de falta de confianza que hacen que todavía el mercado paralelo siga siendo volátil y en algunos momentos con tendencia alcista. De todas maneras, también es cierto que hasta octubre, hasta el momento en que se hagan las elecciones, es difícil esperar grandes cambios de política económica. Y algunos de estos movimientos en el mercado de cambios puede ser que estén tratando de leer y anticipar lo que puede ocurrir después de octubre. Por la caída de reservas que ha habido, hay mucho consenso, me parece que es cada vez mayor el consenso respecto de que puede haber algún desdoblamiento cambiario, pero recién después de octubre, creando un dólar turista por el cual ya salir al exterior no cueste 5.50 más el 20%, sino algo como 9 pesos. Yo creo que vamos en esa dirección. Tampoco es tanto lo que se van a ahorrar, ¿no? Por ejemplo, otro día los datos del déficit del sector de turismo hablaban de un déficit para todo el primer semestre de 300 millones de dólares. No parece una cantidad que vaya a mover el amperímetro, ¿no?, cuando este año se perdieron cerca de 6.000 millones de dólares en reservas, ¿no? Es cierto, pero el esquema que hay hoy, donde la gente que viaja al exterior o compra un pasaje paga el tipo de cambio oficial más un impuesto del 20%, no tiene un incentivo para el turista que viene del exterior. Un tipo de cambio turista a 9 pesos, por ejemplo, haría que a la persona que viene del exterior con su tarjeta, sus dólares le rindan mucho más en el mercado interno. O sea que yo creo que la lógica del dólar turista va a ser, por un lado, encarecer más la salida al exterior, pero a diferencia de lo que hay hoy, generar algún atractivo para la entrada de turistas. Ese indicador, el de la llegada de turistas a la Argentina, es uno de los más negativos de la coyuntura. Hay un menos 15 en arribos a Ezeiza de países. Una caída del 15% en los arribos del extranjero. Claro, así que yo creo que esa es una de las cosas donde va a haber cada vez más fichas puestas, pero repito, siempre hablando después de octubre. Contabas de este escenario para después de las elecciones, el tema del posible dólar turista. También hubo rumores esta semana de mayor intervención del gobierno en el mercado de granos, en el mercado de telefónicas o de comunicaciones también. ¿Te parece que se va a esa dirección el año que viene? A mí me da la impresión que el tema del mercado de granos es un tema muy delicado y me sorprendería que el gobierno diera pasos en falso ahí. Ustedes piensen que hoy el único crédito que Argentina tiene es el crédito comercial
que toman las exportadoras y las cerealeras y las aceiteras cada vez que van a comprar granos al chacarero en el mercado local. Ese crédito es de unos 8 o 9 mil millones de dólares año, el crédito comercial que no tiene el país, en realidad tienen las exportadoras, pero que si hubiera algún paso en falso en el mercado de granos, ese crédito correría peligro, y si ese crédito corre peligro, la dinámica que hemos visto con las reservas en los últimos meses sería nada respecto de lo que podría ocurrir. Así que a mí realmente, y yo creo que la gente del Ministerio de Economía sabe de la importancia que tiene el crédito comercial a favor de los exportadores de granos y aceites. Por lo tanto, me sorprendería que den pasos en falsos en este tema. También, Jorge, hay una iniciativa del diputado Recalde, bueno, entre otras personas vinculadas al oficialismo, de implementar un impuesto a la renta, con miras de lo que puede pasar también después de las elecciones. ¿Te parece que se va a avanzar en esa dirección y, en todo caso, qué efecto puede tener eso en la economía? Sí, da la impresión de que es más discursivo el tema del impuesto a la renta. Creo que el mismo titular de la AFIP ha dicho que recaudaría muy poco, un impuesto a los bonos, a los plazos fijos y a las acciones. En realidad, el impuesto a las ganancias ya recauda mucho. Me parece que el fragor de la campaña hace que los candidatos del oficialismo y de la oposición planteen cuestiones que pueden ser más simpáticas al electorado, pero desde el punto de vista fiscal lo que hace falta es reducir el gasto. O sea, el problema que hay hoy no es que faltan impuestos, sino que sobra gasto público, y eso es lo que genera el déficit. Lo cual no quiere decir que no haya reformas impositivas para hacer y pensar en la Argentina, pero el problema principal hoy es el exceso de gasto público, que conlleva déficit y que conlleva emisión monetaria y que conlleva presiones inflacionarias que parecían un poco aletargadas en la primera parte del año, pero que en los últimos meses han vuelto a estar bastante activas, ¿no? O mencionaste justamente en algún momento de la charla que en julio, ¿no?, se dio el mayor ritmo de devaluación del peso en los últimos 4 años, ¿no? ¿Crees que esta tendencia que se dio en julio se va a mantener? E incluso ¿evalúas o consideras la posibilidad de que después de las elecciones se acelere aún más? Yo creo que es el único instrumento que tiene el gobierno hoy a mano frente al problema del sector externo. Cuando había un problema inflacionario, pero no había un problema de reservas o de exportaciones, el gobierno usó el dólar oficial como un ancla antiinflacionaria. Hoy ya no se puede dar ese lujo, y aun cuando tenga algún impacto inflacionario, me parece que el escenario más probable es que, como dijo el secretario de Comercio, el dólar en el mercado oficial termine a 6 pesos, el tipo de cambio oficial a 6 pesos, termina en 2013, y yo creo que para 2014, dado lo que está pasando con los precios de la soja, etcétera, que están cayendo, habría que pensar que el ritmo de evaluación todavía va a ser un poco mayor en 2014 respecto de lo que va a ser 2013. Pero una evaluación cercana a la inflación. Digamos una convergencia. No, yo creo que en 2013 estamos viendo una convergencia de la devaluación a la inflación. Creo que para 2014 hay que pensar que el gobierno va a intentar que la devaluación en el mercado oficial le gane por algunos puntos a la inflación. Una tarea difícil. Para eso tendría que contener el gasto público. Efectivamente, ¿no? Va a tener que trabajar por el lado fiscal si quiere lograr el objetivo de devaluar sin que el impacto inflacionario sea tan fuerte. Sería igual un cambio bastante brusco en la filosofía, ¿no?, de este gobierno respecto a lo que mostró en toda su gestión, ¿no? Hay un economista brasileño que vos lo debes haber leído, ya fallecido, Mario Henrique Simonsen, que decía, hablando de los países, ¿no? Tenemos 20 segundos. La inflación lastima, lo que mata es el balance de pagos. O sea, muy claro. Cuando tenés un problema de sector externo, tenés que hacer tripas corazón. Muy bien, bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado. Nos vamos entonces con este análisis de Jorge Vasconcelos y el anticipo de lo que puede suceder luego de las elecciones, con un desdoblamiento del mercado cambiario y con un aumento en el ritmo de la devaluación del peso oficial, que puede justamente aumentar las presiones inflacionarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.